tenemos muy poca cultura de la prevención. El paciente va al médico o va al nutricionista cuando ya está enfermo. Y sin embargo tendremos que trabajarle, y la nutrición ahí tiene un campo súper amplio, desde la prevención, desde saber que ahora estoy bien, pero que tengo estas predisposiciones, saber cómo está mi microbiota, independientemente de que no tenga grandes problemas digestivos, pero a lo mejor sí que ya vivo hinchado, a lo mejor tengo distensión, tengo alteraciones del tránsito intestinal, y eso está haciendo que al final no tenga una microbiota sana y está repercutiendo sobre mi inmunidad, y tengo más alergias, por ejemplo, y no necesariamente tengo ninguna patología grave que tenga que tratar, pero ya puedo empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de inmunonutrición es ver la relación que hay entre nuestra manera de vivir, no solo lo que comemos, sino en general nuestra manera de vivir, con nuestra inmunidad. Y para eso la microbiota es la gran protagonista. El 70% de nuestra inmunidad está en nuestro microbioma. Es un modulador fundamental, ¿vale? Es nuestro primer ejército de defensa cuando llega cualquier agente patógeno, cualquier agente tóxico a través de nuestras mucosas. Lo primero que tiene que lidiar es con nuestra microbiota, y por eso es tan importante tenerla fuerte y trabajarla bien, ¿vale? Y lógicamente va a estar muy relacionado con nuestro sistema endocrino, nervioso e inmunológico, esos tres sistemas de control del cuerpo que son tan importantes, y con cómo comemos, con una nutrición antiinflamatoria en la que no pueden faltar micronutrientes, en las que no pueden faltar un correcto balance de omega 3, y tiene que ser una dieta, como digo, rica en antioxidantes, sin azúcares refinados, que sea antiinflamatoria, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Entonces, estos esquemas están bien para que los tengáis en la consulta, de por dónde vamos a trabajar a nuestro paciente, cuáles son los puntos que vamos a abordar a la hora de hacerle un buen diagnóstico y una buena historia nutricional. Aquí os pongo, bueno, en los estudios diagnósticos, pues esto es un poco todo lo mismo, pero explicado en diferentes esquemas que yo utilizo para mis equipos de nutrición, un poco para enseñarles cómo vamos a trabajar al paciente, ¿no? Decir, oye, les vamos a trabajar desde su composición corporal. Se hacen todos los pacientes, no solo el que quiere perder peso. Si un paciente te viene por problemas digestivos y por la dieta que está haciendo empieza a perder masa muscular, algo estamos haciendo mal, y entonces tenemos que trabajar esa parte y mejorarle, ¿no? El balance de proteínas, el balance de hidratos, para que no pierda músculo. La analítica completa, vamos a medir función renal, hepática, hormonas, vitaminas. La vitamina D es muy importante, ¿vale? Factores de inflamación, ácidos grasos eritrocitarios, para ver cómo están ese balance de los omega 3, omega 6, ¿no? Es importante a nivel de inflamación. El estudio de microbiota, fundamental, en el que vamos a ver no solo cómo están los microorganismos en el intestino, bacterias, hongos, levaduras, sino también sus metabolitos, la función metabólica intestinal, cómo está siendo. Si estoy muy baja de ácidos grasos, por ejemplo, de cadena corta, pues tenemos que potenciarlos. Son alteraciones metabólicas que van a depender de cómo esté mi microbiota, pero si las conozco, pues yo también sé qué funciones no estamos haciendo eficientemente, ¿no? Nuestras funciones digestivas también es fundamental, y luego a nivel nutrigenético, pues qué riesgos tengo a la hora de hacer una prevención de salud. En nutrición vamos a trabajar la parte clínica de cómo está el paciente actualmente, pero muchos pacientes vienen simplemente por prevención, vienen porque ya saben que su nutrición les va a ayudar a mejorar su salud futura, a encontrarse mejor, no tiene por qué haber una patología. Es más, tendría que ser así. En España, desde luego, tenemos muy poca, y creo que en casi todas las culturas desarrolladas, tenemos muy poca cultura de la prevención. El paciente va al médico o va al nutricionista cuando ya está enfermo. Y sin embargo tendremos que trabajarle, y la nutrición ahí tiene un campo súper amplio, desde la prevención, desde saber que ahora estoy bien, pero que tengo estas predisposiciones, saber cómo está mi microbiota, independientemente de que no tenga grandes problemas digestivos, pero a lo mejor sí que ya vivo hinchado, a lo mejor tengo distensión, tengo alteraciones del tránsito intestinal, y eso está haciendo
que al final no tengo una microbiota sana y está repercutiendo sobre mi inmunidad y tengo más alergias, por ejemplo, y no necesariamente tengo ninguna patología grave que tenga que tratar, pero ya puedo empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Y gracias a que hoy en día divulgamos todo esto, que las alteraciones hormonales, los problemas de alergia, los problemas dermatológicos se trabajan desde el interior, cada vez son más pacientes que vienen a trabajar esto desde la prevención, ¿no? Y no simplemente tomarse un parche, un fármaco que les regule. Por ejemplo, yo veo mucho problema hormonal, que les regule hormonalmente, pero que luego al final su problema del síndrome premenstrual, por ejemplo, viene condicionado porque está inflamada, porque bueno, pues al final tiene una disbiosis intestinal y porque tiene un cortisol por las nubes y se trabaja todo esto y mejora totalmente, ¿no? Porque al final no dejan de ser ciertos problemas que tienen un carácter inflamatorio. Esto es un esquema que os lo pongo, esto es lo que os digo que os mandaré. Lo he puesto porque, a ver, yo esto lo hice realmente para compañeros míos. Yo trabajo en una clínica de traumatología y me resultaba muy difícil explicar a los médicos, a veces a los traumatólogos, cómo pueden detectar ellos en consulta que un paciente tiene ciertos problemas que puede tratar desde la nutrición, ¿vale? Y cómo desde la nutrición vamos a abordarlo. Es algo muy simple, pero muy visual que quiero que tengáis porque al final, si un problema tiene, o sea, un paciente, perdonar, tiene problemas dermatológicos, ¿vale? Un traumatólogo, pues lógicamente a lo mejor no entra en ello, pero si somos equipos multidisciplinares, está ahí la nutricionista y ve que ese paciente pues tiene mucha sensibilidad, que tiene eczemas, que tiene reacciones histaminérgicas, que se le enrojece mucho la piel, le puedes preguntar y saber que en nutrición le van a trabajar, pues que le vamos a estudiar la microbiota, le vamos a hacer una analítica completa, le vamos a ver si también afecta, por supuesto, el estrés y todo eso se va a trabajar desde el estilo de vida y la nutrición. Entonces, este esquema lo hice para que al final conocieran un poco y ha servido muchísimo en un equipo multidisciplinar qué cosas tenemos que trabajar o pueden estar relacionadas, aunque lógicamente, por ejemplo, en problemas digestivos no he puesto que hay que hacerle un estudio de estrés y muchas veces hay que hacérselo, pero por lo menos tener esa visión del paciente de decirle, si tienes estos problemas, si tienes distensión abdominal, estreñimiento, gases y no te lo han tratado y las pruebas digestivas de endoscopias y demás están todas bien, se puede mejorar, o sea, no tienes que vivir con esos problemas, te pueden hacer un estudio de microbiota, de intolerancias alimenticias y ver que hay que tratarte, cómo ese ecosistema hay que fortalecerlo y mejorar, ¿vale? Entonces, esto lo hice un poco pues para detectar esos desequilibrios que al final aparecen en nuestros pacientes que no son de nutrición, pero que podemos derivar a nutrición porque van a mejorar. Y porque tenemos que trabajar en equipo. También un dermatólogo es el que va a trabajar esos problemas dermatológicos, pero si ve que la nutrición se aborda de una manera antiinflamatoria, ayuda a mejorar su microbiota, pues seguramente la piel mejore. Y eso, pues, en trabajar en equipo es muy importante, ¿no? Entonces, por eso os lo he puesto porque me parecía interesante, aunque sea un poco básico, pero muy visual y ver pues todo lo que hay que ver en estos pacientes, ¿no? O algunas de las cosas que tendremos que ver. Luego, lógicamente, con una buena anamnesis y con un buen historial, pues vamos a ver qué estudios hay que hacerles, ¿no? No todos tienen que estar en estos protocolos, pero bueno, a veces vienen bien estas guías para saber qué pruebas y estudios se les pueden hacer. Algo muy importante a tener en cuenta y que se puede estudiar son los niveles de cortisol, ¿vale? Nosotros lo que analizamos en saliva es el balance entre el cortisol y la DEA, que al final es esa hormona también que nos va a compensar el efecto nocivo del cortisol y que es importante ver cómo está el balance entre ambos, ¿no? No solo medir el cortisol en sangre. Entonces eso se puede hacer y nosotros lo hacemos con estudios de saliva. Niveles elevados de cortisol, cuando hay mucho estrés, pues producen una situación catabólica, aumento de glucosa en sangre, disminución de las defensas, dolor a veces crónico, cambios hormonales. Bueno, muchas veces problemas, es el detonante, por ejemplo, te vienen por un problema
dermatológico o por una tiroiditis y el detonante fue un problema de estrés. Luego es verdad que se puede cronificar esa patología, pero al final este eje hipotalámico hipofisario adrenal hay que trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar desde nutrición? La siguiente pregunta, ¿vale? Bueno, muchas veces hay que derivar como digo, a un abordaje más psicológico, pero hay ciertos suplementos, en este caso sí que suplementos que nos van a ayudar, por ejemplo, la ashwagandha es un adaptógeno que nos va a ayudar a modular los niveles de cortisol, darle a esta paciente vitaminas B, magnesios, ayudarle a también mejorar, por ejemplo, el sueño. También va a ser muy importante y esto sí se puede trabajar con suplementación en nuestro paciente y en la dieta pues evitarle todo tipo de excitantes y estrés añadido como puede ser el consumo de ultraprocesados, de azúcares refinados que van a favorecer un mayor estrés, ¿no? Hay que mejorarle la microbiota porque seguramente esté afectada debido a estos niveles altos de estrés, o sea que conocer esto en un paciente de nutrición nos va a ayudar también a tener pautas para mejorar su alimentación y para darle suplementación, ¿vale? Tenéis un módulo que es más, que aborda más la parte de psicología, del sistema nervioso y es muy interesante porque al final todo lo que sea neuroprotección y modular en nuestros niveles de estrés pues es básico también para mejorar mucha clínica, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿vale? Una historia clínica, un ejemplo por ejemplo, un problema de fertilidad, ¿no? Vamos a ver todo esto de aquí, ¿vale? Pues vamos a analizar problemas de coagulación. La homocisteína es fundamental y muchas veces no se analiza en pacientes, incluso en tratamientos de fertilidad. Yo hace poco tuve una paciente que venía de 2 FIP, de 2 tratamientos de fecundación in vitro, y estaba teniendo abortos y no la habían analizado la homocisteína y era el problema, ¿vale? Cuando tenemos la homocisteína alta tenemos más predisposición a la trombosis, agregación plaquetaria, tiene un potencial oxidativo muy alto y pues sabemos que se relaciona con los abortos y simplemente fue bajarle la homocisteína, ¿vale? Con vitaminas B, metiladas, por supuesto, porque además normalmente el problema es un problema genético, os lo he puesto aquí, ¿vale? Esto es el estudio genético que tenemos que hacer cuando queremos ver si hay problemas de metilación y no podemos activar bien esas vitaminas tan importantes para bajar la homocisteína y hay que darle a la madre las vitaminas metiladas y esto es muy común en nuestra población y muchas veces no se dan las vitaminas metiladas y entonces no se activan bien y ya digo, es un factor que suele muchas veces estar aumentado. Ahora mismo también con el COVID pues se alteran todos estos factores de coagulación, muchas veces nos sube la homocisteína y hay que tenerlo en cuenta en un historial clínico para una mujer, por ejemplo, esto es un ejemplo, que vaya a hacerse un tratamiento de fertilidad. Total, que en nutrición vamos a tener en cuenta todo esto porque todo esto se mejora desde la nutrición y por supuesto con una dieta antiinflamatoria. Vamos a ver factores a nivel inflamatorio en la analítica, hacerle un estudio de microbiota porque se ha estudiado que si tenemos una microbiota fuerte también lógicamente nos va a ayudar a que haya menos inflamación y nos va a ayudar a tener una buena protección frente a todos los cambios que surgen con los cambios hormonales cuando hay un tratamiento de fecundación in vitro. Si hay resistencia a la insulina, hiperestrogenismo, alteraciones hipotiroideas, ¿vale? Todo esto hay que analizarlo, cómo está la vitamina D, si hay un síndrome metabólico, bueno, pues esto es lo que vamos a ver en un paciente, por ejemplo, que viene porque está en algún tratamiento de fertilidad, ¿vale? Es un ejemplo de un historial clínico que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer el registro dietético? Ya os he hablado de toda la parte hormonal. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Os he hablado, de toda la parte clínica, perdonad, que hay que abordarla. Lo primero, yo divido esa hora, esos 60 minutos con mi paciente. La primera media hora es la parte clínica y la segunda media hora pues hago el registro dietético, ¿vale? Y luego las pautas, como hay que personalizarlas muchísimas, se las doy en otro momento porque ahí he conocido al paciente y luego le tengo que hacer esa dieta adaptada, ¿vale? Entonces, cuando queremos hacer un registro dietético, tenemos que saber dónde come, con quién come, los horarios de comida, si tiene viajes,
¿vale? Y hacerle un repaso del día por horas e ingestas, ¿vale? El registro de 24 horas no refleja la ingesta real. Es decir, si yo le pregunto al paciente qué comió usted ayer, en 24 horas no me va a decir cuál es su patrón de alimentación, ¿vale? Entonces, tengo que preguntarle por cada alimento frecuencia de consumo, es decir, cuántos días a la semana consumes legumbres, cuántos días consumes pescado, cuántas carnes, qué consumes, qué no consumes, alergias, intolerancias, sus gustos y el consumo de agua y otras bebidas, ¿vale? O sea, siempre hay que hacer una frecuencia de consumo y repasar el día o sea, todas las horas del día junto al paciente. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Desayunas siempre lo mismo? ¿Cambias? Pero para mí la frecuencia de consumo, si queréis tener algo que puedan rellenar de manera rápida, un registro dietético, pues este sería una manera de hacerlo rápido, ¿no? Decir, bueno, pues el consumo de carne es ocasional, frecuente, no lo tomo nunca, es casi a diario o de cualquier otro alimento, ¿vale? Luego les vamos a hacer el estudio antropométrico, que les tenemos que tallar y pesar y hacer un estudio de composición corporal en el que medir la grasa, el agua y la masa muscular, ¿vale? El índice de masa corporal pues al final no nos analiza esta composición corporal, por lo tanto no nos da muchísima información, o sea, saber simplemente un peso para la estatura poco nos va a decir. Dos personas con el mismo peso pueden tener porcentajes de grasa totalmente distintos y de masa muscular y al final pues no sabemos realmente cómo está su composición y para mí es un dato que no tiene mucha relevancia hoy en día gracias a que tenemos muchas técnicas para analizar la composición corporal de manera más exhaustiva, ¿vale? Aquí es lo que digo, que el IMC puede dar lugar a confusión porque al final el porcentaje de grasa varía mucho de unas personas a otras. Luego, por supuesto, conocer que los porcentajes de grasa en mujeres y hombres son totalmente distintos. Las mujeres tenemos mucha más grasa, ¿vale? Las mujeres vamos a estar entre un 20 y un 30% de grasa y el hombre entre un 10 y un 20, aunque esto varía con la edad y varía en la mujer deportista, ¿vale? Una mujer deportista puede estar en un 17% de grasa y estar bien, porque al final sus valores de grasa son mucho menores, y un hombre deportista, pues yo he visto porcentajes de 7-8%, sobre todo en deportistas de élite, y también están dentro de lo normal, ¿vale? Pero porque al final tienen pues como digo, una actividad muy intensa y sus porcentajes de grasa bajan. Lo importante al final, sobre todo en la mujer, es que veamos que ese porcentaje de grasa es saludable y que no altera, pues por ejemplo, a nivel hormonal, o sea, que tiene sus menstruaciones de manera normal y que no tiene ningún tipo de amenorrea hipotalámica y por falta de la regla por ese porcentaje de grasa tan bajo, ¿no? Si come bien y su porcentaje de grasa es simplemente porque hace más ejercicio, pues estamos dentro de porcentajes óptimos, ¿vale? Entonces, bueno, esto saberlo. Luego, ¿cómo podemos hacer el estudio de composición corporal? Lo podemos hacer con un estudio de plicometría, ¿vale? En el que vamos a medir todos los pliegues grasos cutáneos, que se hace con este aparatito que veis aquí, que es el plicómetro. Y bueno, esto se puede hacer, lleva tiempo. Yo normalmente utilizo más la bioimpedancia bioeléctrica en consulta porque es más rápido y bueno, y porque tenemos un aparato bastante moderno en la consulta y nos ayuda a analizarlo. Que es verdad que a veces da fallos porque en función del agua corporal, al final la impedancia son resistencias eléctricas, o sea, es una corriente eléctrica que mide la resistencia de los distintos tejidos al paso de la energía y a veces si tiene mucha retención de líquidos, si viene muy inflamado a nivel intestinal, pues nos puede dar algún fallo, ¿no? Pero bueno, en general nos da datos que a lo largo del tiempo sí que van siendo relevantes, ¿no? Luego hay técnicas más sofisticadas como el DEXA, como un TAC, una resonancia magnética, que son, bueno, hay centros pues de alto rendimiento y demás que lo tienen, ¿vale? El método de impedancia bioeléctrica, como digo, pues se basa en la resistencia eléctrica y mide la resistencia que ejercen los distintos tejidos al paso de la energía, ¿no? A mayor resistencia, mayor porcentaje de grasa corporal. Y te hace un estudio pues como este. Este es el típico estudio que tengo yo en la consulta, en el que me analiza, por un lado, el peso
por ejemplo, en esta mujer que está en 50,9 kilos, tiene una grasa de 20 kilos y una masa grasa de 13,6, y luego abajo vemos que el porcentaje de grasa está en 26,8. Está dentro de lo saludable, pero vemos que es un patrón en el que la masa muscular pues hay que mejorarla, ¿vale? Porque está bastante bajita. Luego también nos lo mide de manera segmental por partes del cuerpo, brazos, piernas y tronco, y vemos que está bien equilibrado en todas las partes, pero bueno, que tendríamos que ganar masa muscular. Abajo nos hace un control, un balance de lo que habría que ganar, que por lo menos serían 3 kilos, 3,5 kilos, y ahí nos analiza un poco pues, los cambios que tenemos que esperar a la hora de hacer un abordaje nutricional. También nos analiza el agua corporal. Deciros que es muy interesante que las impedancias analicen, diferencien, ¿no?, entre agua intracelular y extracelular, y que luego analicen también el porcentaje de fibra muscular de manera distinta al agua en el músculo, porque al final el glucógeno muscular tiene mucha agua y eso nos puede alterar alguna vez la medición del porcentaje de masa muscular.